Bienvenidos a este video de captura de levaduras salvajes, un tema sin duda muy interesante que estoy seguro que muchísimos de ustedes quieren conocer. Este es el primero de una serie de videos que vamos a sacar mostrándoles el paso a paso de cómo hacer para capturar levaduras salvajes y después utilizarla en la cerveza. Este curso en particular está extraído de nuestro curso de reutilización de levaduras, que les dejo el link en los comentarios, en la descripción, si les interesa entrar a mirar de qué se trata. En esta primera entrega de esta serie de videos vamos a ver un poco la teoría y la idea de cómo podemos hacer para capturar levaduras salvajes y utilizarlas en la cerveza. Vamos a eso. Bueno, primero hablemos un poco de las levaduras salvajes. Ya sabemos y ya vimos un poco qué significa, pero repasémoslo. Básicamente son levaduras, son básicamente hongos unicelulares prácticamente idénticos a los que ya conocemos, a la levadura que usamos comercialmente en nuestra cerveza, pero no está domesticada. Estas levaduras salvajes son las Brettanomyces y la pregunta es ¿por qué queremos fermentar con estas levaduras salvajes? Bueno, porque pueden darnos perfiles de sabor diferentes a los que nos dan las levaduras convencionales. Quizás no sea una buena idea fermentar solo con levaduras salvajes. Por lo general las cervezas ácidas como las lámbicas se fermentan con varios tipos de levadura y varios tipos de bacterias. Y estas técnicas que vamos a ver acá sirven para capturar tanto levaduras como bacterias. Todo lo que vamos a ver acá lo vamos a ver de forma teórica en esta presentación y simplemente va a ser una especie de introducción al curso de cervezas ácidas y cervezas de guarda que se va a venir más adelante. Bueno, ¿de dónde vamos a sacar nosotros estas levaduras salvajes para fermentar nuestra cerveza? Básicamente las levaduras salvajes están en todas partes a nuestro alrededor, pero nosotros las vamos a sacar básicamente de dos fuentes. Las vamos a sacar de frutas o las vamos a sacar simplemente del aire libre. Vamos a ver estos dos tipos de método que básicamente consisten en exponer mosto estéril a fruta o al medio ambiente y a partir de ahí capturar esas levaduras salvajes. ¿Cómo sería para capturar levadura salvaje de la fruta? Bueno, básicamente la fruta en su cáscara suele tener levadura salvaje y nosotros podemos capturarla. La forma práctica de hacer esto es la siguiente. Vamos a tomar mosto de una densidad de entre 1020 y 1030. Este mosto tiene que estar estéril. Vamos a colocarlo en algún recipiente que puede ser un recipiente similar a este, pero también puede ser un frasco o cualquier recipiente que ustedes tengan que puedan cerrar o ponerle un airlock, ¿sí? Estos airlock son ilustrativos, no es que tienen que ponerle un airlock a esto, con tener una tapa floja ya es suficiente. Tampoco es necesario usar mucha cantidad de fruta. En un tubo como este, por ejemplo, podríamos usar una frutilla. Con eso sería ya suficiente para poder extraer bacterias o levaduras salvajes. Entonces el proceso sería colocar el mosto estéril, por ejemplo en estos tubos, colocar la fruta y esperar unas 6 o 12 horas para que esas levaduras salvajes o bacterias se puedan desprender de la fruta y empezar a consumir el mosto. Pasadas esas 6 a 12 horas uno va a querer por lo general quitar la fruta porque la fruta puede tender a podrirse, también puede flotar y se le tienden a hacer hongos. Así que pasadas unas 6 a 12 horas la fruta se retira y se deja el tubo o el frasco o el recipiente que sea fermentando con un airlock o con esta tapa un poquito floja. Lo que vamos a hacer en este caso es dejarlo unos 50 a 60 días, muchísimo más que una fermentación común. La razón de dejarlo tanto tiempo es principalmente que con el tiempo las levaduras salvajes y las bacterias buenas, entre comillas, para la cerveza van a terminar conquistando este medio, produciendo alcohol, reduciendo el pH y de esa forma van a morir las bacterias potencialmente peligrosas para la salud. Lo vamos a ver en un poquito más de detalle más adelante. Lo importante de este proceso es que cumplan estos tiempos, ¿sí? Usualmente se dice que menos de un mes es muy poco tiempo para utilizar este cultivo de levaduras salvajes y bacterias. Una vez que está listo este cultivo, que pasaron todos estos días, lo que van a hacer, por supuesto, antes de usarlo, es oler esto y ver qué aroma tiene. Si ven que tiene un aroma desagradable, a podrido, a huevo podrido, muy sulfuroso o algún otro aroma que a ustedes no les guste para nada, esta muestra se descarta y no sirve. Si ven que tiene otro tipo de aroma, que puede ser a cerveza o un poquito más frutado, quizás un poquito picante o especiado, eso es normal y ese es el perfil de sabores que producen las levaduras salvajes y las bacterias que se usan para hacer las cervezas ácidas. La otra forma de obtener levaduras salvajes o bacterias es colocando el recipiente destapado al aire libre. Si tienen un patio con árboles o plantas, mejor, lo van a colocar ahí la misma cantidad de tiempo que le dejamos la fruta, ¿sí? Unas 6 a 12 horas. Esto se suele dejar, por ejemplo, a la tarde y se recoge a la mañana siguiente y una vez recogido se tapa con la tapa un poco floja o con un airlock para que no sigan entrando bacterias y es el mismo procedimiento. Se deja fermentar aproximadamente 50-60 días idealmente. Sí o sí tiene que ser
más de un mes y después el procedimiento es el mismo. Hay que olerlo, probarlo y fijarse si no tiene ningún sabor o aroma muy desagradable. Este tipo de procedimientos no siempre sale bien y siempre tienen chances de fallar. Por más que lo hayan hecho bien muchas veces, a veces la cerveza se contamina con bacterias que uno no quiere y lamentablemente hay que descartar las muestras. En este gráfico lo que pueden ver es el desarrollo de una fermentación salvaje. Fíjense, antes que nada, esta línea de color rojo. Son bacterias entéricas, que se les dice que son bacterias que son perjudiciales para la salud. Nosotros no queremos este tipo de bacterias en nuestro mosto. Y fíjense que esta línea verde son las levaduras fermentativas. Estas son las levaduras como la Saccharomyces cerevisiae, que es la que usamos en cervecería. Lo que ocurre en una fermentación salvaje es que al principio estas bacterias entéricas están presentes, pero las levaduras se apoderan del medio, se reproducen, generan alcohol, bajan el pH del medio y rápidamente estas bacterias entéricas empiezan a morir. Y fíjense que aproximadamente al mes de haber comenzado la fermentación, las bacterias entéricas ya murieron por completo. Esto es porque la levadura las eliminó del medio. Por esto es que por lo menos tenemos que esperar un mes para poder utilizar la levadura salvaje capturada, para que se hayan muerto estas bacterias entéricas. Como pueden ver, las levaduras fermentativas tienen una gran resistencia y van a estar presentes hasta el final de la fermentación. Por otro lado, tenemos otras bacterias como Lactobacillus y Pedidococcus que fíjense que tienen una reproducción mucho más lenta, la concentración aumenta mucho más despacio y requiere mucho más tiempo. Por esto es que las cervezas ácidas requieren tanto tiempo para producirse, porque para que tengan efecto estas bacterias hay que esperar mucho tiempo. Y al final son estas bacterias las que terminan dando un sabor más redondeado y agradable a una cerveza ácida. Por eso, si alguna vez han estado leyendo sobre cervezas ácidas, habrán escuchado que menos de 6 meses es poco. Bueno, fíjense que recién acá, más o menos por esta zona, empieza a tener presencia Brettanomyces, que es una levadura salvaje. Bueno, simplemente es un gráfico para que vean cómo se desarrolla una fermentación salvaje hecha con esta levadura que podríamos haber capturado de fruta o del medio ambiente. Bien, una vez que desarrollamos esta fermentación salvaje, ya sea la fermentación en sí misma de una cerveza o esta pequeña muestra que hicimos para obtener levadura salvaje en el tubo, una de las cosas que vamos a hacer es medir la densidad para calcular la atenuación. Si vemos que hay una atenuación de más del 60%, eso significa que hubo presencia y actividad de levaduras, posiblemente tenga más de un 4% de alcohol y eso va a haber eliminado a todas las bacterias entéricas y a los patógenos peligrosos que hay en el mosto. Así que esto es una de las condiciones para decir, bueno, esta fermentación salvaje salió ok o esta levadura salvaje capturada está ok para utilizarse. Si tenemos una atenuación de entre el 40 y el 60%, lo vamos a considerar riesgoso y si la atenuación es menor del 40%, lo vamos a descartar. De más está decir que traten de utilizar solamente este tipo de cultivos. Otro factor importante que podemos medir es el pH. Si al final de la fermentación salvaje o al final de la toma de muestra de levadura, después de esos 50-60 días, vemos que hay un pH mayor a 4.5, vamos a descartar esa muestra, porque hay muchas bacterias y patógenos peligrosos que logran vivir a pHs mayores a 4.5. Si las levaduras salvajes conquistaron el ambiente, lo deberían haber bajado abajo de 4.5 y abajo de ese pH las bacterias entéricas mueren y sobreviven solo algunas que son las beneficiosas para la cerveza. Bueno, por último, hay una cosa muy interesante que podemos hacer que es modificar el mosto con el que vamos a capturar estas levaduras salvajes o bacterias para prevenir que prosperen ciertas bacterias peligrosas en ese medio. Lo que podemos hacer es directamente al mosto de entrada agregarle, por ejemplo, vodka y bajarle el pH con ácido fosfórico o ácido cítrico y de esa forma, desde el vamos, ninguna bacteria entérica va a poder sobrevivir en ese medio. Directamente vamos a estar reproduciendo levaduras salvajes o bacterias que soporten ese medio. Entonces, de esta forma vamos a tener una concentración de alcohol suficiente. Vamos a agregar, por ejemplo, 15 mililitros de vodka de un volumen alcohólico de 40% cada 100 mililitros de mosto. De esa forma vamos a tener una solución final que va a tener más de un 5% de alcohol y eso va a ser suficiente para matar a todas esas bacterias que no queremos. Además vamos a bajar el pH a propósito abajo de 4.5 para también prevenir la propagación de estas bacterias entéricas que pueden ser peligrosas. Un detalle a tener en cuenta es que cuanto más alcohol le pongamos y más bajo sea el pH, menos levaduras y bacterias van a sobrevivir. Así que es una cuestión de compromiso.
Esto es algo que muchas cervecerías en el mundo hacen y seguramente habrán escuchado que algunos centros de investigación de muchos países lo han hecho. Y no es para nada imposible hacerlo a nivel casero. La diferencia quizás está en que un centro de investigación puede analizar la genética de la levadura y decir exactamente a qué cepa pertenece, por ejemplo. Pero más allá de eso, ustedes lo pueden hacer perfectamente. Bueno, hasta acá llegamos por este video. Espero que les haya resultado interesante. En las próximas entregas vamos a ver el paso a paso cómo hacemos para capturar esa levadura y vamos a ver los resultados que vamos teniendo. Si les gustó el video, denle like y suscríbanse. Nos ayudan mucho a posicionarnos en YouTube para que otros cerveceros puedan encontrarnos con más facilidad. Les comento por si no se enteraron, acabamos de sacar hace poquito nomás un libro con 82 recetas de cerveza artesanal que es completamente gratis. Pueden entrar a nuestra web y mirarlo desde ahí. Les dejo el link acá abajo en la descripción y en los comentarios por si les interesa. Les mando un saludo grande y nos vemos en el próximo video.